Yo conozco a mi coma que les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Waritzi López. El día de hoy nos encontramos aquí en Tepic, Nayarit. La verdad estoy muy emocionado por conocer este lugar. Y bueno amigos, el motivo del por qué nos encontramos aquí pues son muchas cosas, ¿no? Pero uno de esos es que por mucho tiempo he querido venir a este lugar para conocer, valga la redundancia, un lugar que se encuentra por aquí, por este estado de Tepic, Nayarit. Este lugar que les comento se llama Yuri Iku. Pues la verdad a mí ese proyecto me gusta desde que lo conocí y pues en esta ocasión nos hemos dado la oportunidad para conocerlo. Ahorita nos vamos a trasladar, nos vamos a mover al lugar para conocer más el lugar, qué es lo que se vende, qué es lo que cuáles son las actividades que se realiza, cómo surgió el proyecto. Y por cierto, pues hemos tenido la oportunidad de contactar a la persona que nos va a atender pues en ese local. El amigo se llama Tutupica, que es el encargado o más bien el fundador de ese proyecto, que la verdad está muy interesante. Entonces, para que estén al pendiente de este video, ahorita en este momento nos estamos trasladando al lugar, como les comentaba. Me comenta que está más o menos por acá, entonces ahorita para que me acompañen y estén al pendiente. Creo que ya llegamos, ya llegamos al lugar. Por aquí está arriba el lugar que estábamos buscando, Yuri Iku. Ahorita no hemos desayunado nada, entonces nos hemos aguantado para conocer al lugar y poder pues deleitar la gastronomía que también venden ahí. Ahorita vamos a subir a ver qué tal nos parece. ¿Sale? Ahí vamos, que ya vamos subiendo. A ver qué tal la experiencia. Como les comentaba hace rato, ya estamos con el amigo Tutupica, acá con el compañero. Pues bueno, ya estamos en el lugar. Como les comentaba, en un momento se llama Yuri Iku. Como lo pueden ver aquí al fondo, se llama este lugar. Pues bueno, Tutupica, me gustaría que te presentaras. Bueno, primero que te presentaras y ya ahorita vamos entrando a otros temas porque nos interesan varias cosas. Pues igual que aquí me vamos a rellenar tu redacción reya, nene paine reiguá, Tutupica Carrillo, pues aeroto erieka, ahorita reparo una Kenny. Pues mi nombre es Tutupica Carrillo de la Cruz, yo soy originario del Buruato, municipio de Santa María del Oro, y ahorita estamos aquí en Tepic, pues trabajando. Yo trabajo también en la Universidad Autónoma de Nayarit y tenemos este proyecto que se llama Yuri Iku, sabor y tradición wixárika, y este proyecto pues es un proyecto familiar y que nace justo en el año 2019. Entonces ahorita les vamos a hablar un poquito más sobre el proyecto, pero bueno, un gusto saludarlos. Muy bien, pues muchas gracias Tutupica, la verdad el lugar me ha encantado, la verdad está muy padre. Bueno, ya que estamos entrando en el tema de cómo surgió el proyecto, me gustaría que nos platicaras, pues ahora sí que cómo nació esta idea, ¿no? De crear este proyecto que pues es único, auténtico, que he estado viendo ahorita los productos que pues que se consume aquí son de comunidades indígenas, ¿no? Entonces pues platícanos un poco del proyecto. Sí,
Bueno, como les decía, Yuri IQ nace en el 2019, en mayo del 2019, y la idea principal era poder darle esa importancia que tiene el maíz para la cultura wixárika. Yo creo que el maíz es un elemento muy importante, porque además de que con eso comemos, con eso nos alimentamos el cuerpo, también muchas ceremonias, muchos rituales están dedicados al maíz. Entonces el maíz para la cultura wixárika es muy importante, es fundamental, y más el auténtico maíz, el maíz original, el maíz criollo, el maíz nativo. Y ese maíz es justo el que nosotros ofrecemos aquí en Yuri IQ. Ese maíz que sembramos en nuestras comunidades para luego nixtamalizarlo y hacer tortillas, hacer agua, hacer gorditas. Y es un maíz que no tiene ningún tipo de ¿cómo se le llama?, de modificación genética, es totalmente criollo, natural. Y pues además, pues también queríamos tener un espacio donde la gente de la comunidad, la gente de aquí de la ciudad, pudiera conocer también la cultura, pudiera conocer un poquito más de nosotros. Todos los que trabajamos aquí en Yuri IQ, todos, desde quien atiende hasta quien hace la tortilla, quien cocina, quien nos ayuda ahí con las cuentas, todos somos del pueblo wixárika. También la idea era eso, poder pues hacer un equipo de trabajo entre puro gente de pueblo originario para apoyarnos. Y la idea es que mañana pasado también quien haga el diseño, quien haga la promoción, quien nos haga pues toda la difusión también pueda ser del pueblo wixárika para apoyar a la gente, ¿no?, de nuestra gente. Y pues es un proyecto familiar que, bueno, somos 3 personas las que encabezamos el proyecto. Una es mi hermana, Minerva Carrillo, y otra es mi compañera de vida, Edisa Altamirano. Y bueno, somos los 3 los que estamos trabajando en el proyecto, pero realmente todos aquí pues son como parte del equipo, nosotros decimos la familia Yuri IQ, porque somos como una familia. Sí. Aquí nos respetamos todo mundo, tratamos de que cada quien tenga su lugar y sea tratado pues dignamente, ¿no?, también. Entonces eso es, y Yuri IQ, pues para la gente que no sabe, a lo mejor personas, pues Yuri IQ significa el auténtico maíz o el maíz originario. Eso significa Yuri IQ, que es el maíz pues el que se va heredando de familia en familia para hacerle pues la ceremonia, ¿no? Oh, muy bien, muchas gracias. Yo justamente cuando venía en el camino, pues yo estaba como con esa idea de por qué el nombre, ¿no? De por qué el nombre, porque también pues en las comunidades, en nuestras comunidades más bien, al maíz también se la conoce como nihuetzica, ¿no? Nihuetzica. Entonces yo estaba como con esa confusión, pero ahorita ya que lo aclaras, pues yo creo que pues ya lo entendemos, ¿no? Y bueno, también les estaba comentando hace rato, pues yo es la primera vez que vengo aquí en Tepic Nayarit. La verdad a mí me pareció muy interesante desde que conocí o escuché este lugar, ¿no? Desde que supe, dije, no, algún momento lo tengo que ir a visitar, porque pues vaya que es una idea muy padre, y yo creo que pues es una motivación para muchas personas y para las nuevas generaciones. Sí. Entonces, y pues otra pregunta que te quiero hacer es como qué actividades se practican dentro de este espacio, ¿no?, de este proyecto. ¿Nos podrías compartir algunas de las actividades que se realizan? Sí, bueno, Yuri IQ, cuando lo pensamos, Yuri IQ lo pensamos desde un principio como una especie de centro cultural, como un centro cultural wixárika, donde en el centro de todo va a estar el maíz. Entonces, digamos que ofrecemos varias actividades, por eso, bueno, ahorita van a ver, Ogaritzi les va a enseñar un poquito del lugar. Tenemos un área de lectura, tenemos una sala de lectura, que nosotros le llamamos, pues así, sala de lectura Yuri IQ, donde prestamos libros que nos han donado, libros que nosotros teníamos personalmente y que
ahora los ponemos a la disposición para que la gente los pueda leer, los pueda consultar, pueda conocer a través de los libros. Y pues también en este espacio se brindan actividades como de presentaciones de libro, actividades académicas, algunas conferencias, charlas que se dan, que invitamos gente para que nos comparta sobre la cultura o sobre alguna investigación, sobre algún libro que se va a publicar o que ya se publicó, para que aquí lo presenten. Entonces Yuri IQ es algo más amplio, es decir, tenemos actividades culturales, académicas, audiovisuales y desde luego la oferta pues gastronómica que ahorita vamos a probar porque no hemos desayunado y ahorita vamos a desayunar. Entonces ahorita van a conocer un poquito y en general son esas las actividades que ofrecemos aquí en Yuri IQ. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, Tutupica. Y yo justamente hace rato no les expliqué detalladamente, se los quise dejar para que pues, tú personalmente nos compartieras como de todas las actividades que se lleva y qué función tiene este proyecto, ¿no? Claro. También tenemos un área de galería, adentro ahorita van a ver, donde tenemos pues arte wixárika, en chaquira, en estambre, en bolsas, y bueno, varios productos que ahorita van a conocer. De estas mesas, bueno, aquí en la mesa que estamos, si se alcanza a ver poquito ahí, está pintada. Estas fueron pintadas por diferentes personas. Nos faltan algunas mesas por pintar, pero casi ya todas están pintadas. Y la idea es que este espacio también sea como comunitario, que la gente venga y se apropie del espacio, y que lo utilicen. Nosotros decimos aquí, es como su casa, pueden pedirlo prestado para lo que no lo rentamos el lugar, pueden venir a hacer alguna reunión, alguna actividad, lo que la gente quiera. Para eso es este espacio, para pues que se junten, se reúnan y podamos compartir sobre pues, lo que pensamos, la cultura, lo que se quiera, de cualquier tipo de tema. Muy bien, pues yo creo que es un espacio muy importante, ¿no? Yo creo que pues aquí quien sea de donde venga pues siempre va a ser bienvenido y bien recibido. Pues yo creo que ya que estamos como cerrando, yo creo que ya vamos a cerrar. ¿Sí? La verdad, muchas gracias por el espacio, por compartirnos toda la información pues, del por qué el proyecto, de la gastronomía, de todas las actividades que se realizan. Y pues me gustaría pues, ¿qué les dices a las personas que nos están viendo, que nos van a ver desde donde quieran? ¿Qué les quieres comentar? ¿Qué les quieres dar a conocer? Bueno, pues primero, antes que nada, agradecerte a ti, Guaritzi, por darte el tiempo de visitar Yuri IQ, de visitarnos, de conocernos. Ahora con las redes sociales ya nos conocemos muchos, pero luego no tenemos tiempo para convivir, y pues ahora que estamos aquí físicamente, pues es todavía para mí también más importante, y que la gente que te sigue, que la gente que te conoce, pues que conozca también el lugar, que conozca lo que estamos haciendo aquí en Tepic. Este proyecto es un fin cultural, es un fin también de educar a la sociedad, a la gente, y creo que esa parte pues la debemos de valorar nosotros primero, wixárika, pero también la gente que no es wixárika, que valore no solo el arte, sino también al artista, que valore también nuestro territorio, nuestra cultura, la forma en cómo vemos al mundo, y que somos personas como cualquier otro, que tenemos derechos, que tenemos aspiraciones, tenemos sueños, y eso creo que es muy importante, que la gente nos valore de manera integral, no solo por el colorido del arte wixárika, no solo por el jicuri, por el peyote, sino por todo lo que somos como personas, como seres humanos. Entonces para mí esa parte es muy importante, y pues eso, digamos, les digo a ustedes, a la gente que nos ve, que nos escucha, que no se pierdan no se salgan del camino wixárika, ¿no? Que lo sigan, que lo cultiven, que lo enseñen, que lo practiquen, y pues nada más, ¿no? Entonces por retar Iván y Wama ne poder canepaine, hebate y que
pues tayari tanyuki te pille yani mana porque mana te ayuda, ¿no? Entonces mana te villa corre cane neptayeni. Muy bien, pues ahí tienen toda la información, la invitación. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y pues justamente estos contenidos, este tipo de contenido es para eso, ¿no? Para generar conciencia entre nosotros mismos, ¿no? Pero también más a las personas que desconocen a las culturas mexicanas, a los pueblos indígenas en general, ¿no? No solamente Huirrárica, sino que en general, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Yo aquí me despido, nos despedimos. A terminar con la tarea. A terminar con la tarea porque está muy fuerte. Entonces, vamos para ellos para que pues se den espacio y lo vengan a visitar, ¿sale? Entonces, nos vemos. Camparius. Samati kam ngajana alanam ya alanam papadana sayam la amati kam ngajana